Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. España vuelta y vuelta. Con Ángela Fernández. Radio Nacional de España. Buenos días, a las 12:06, 11:06 en Canarias, comienza España vuelta y vuelta. Ya ha echado a andar el mes de mayo, se acercan los exámenes finales en colegios e institutos y a los adolescentes les toca hacer un último esfuerzo para llegar limpios a septiembre o a junio. Hoy hablamos de las convocatorias extraordinarias, de las recuperaciones y abrimos el debate. ¿Conviene hacerlas antes o después del verano? Pues en nada lo vamos a analizar. También vamos a hablar de las mujeres, las que quieren ser libres, no valientes, las que se sienten inseguras cuando vuelven a casa de noche, las que tienen que aguantar miradas, gestos, piropos indeseados. Esto ocurre en todas partes, también en Madrid, una de las capitales más seguras del mundo. Vamos a conocer un proyecto de plan internacional que señala en un mapa las zonas en las que nosotras nos sentimos más incómodas siendo mujeres. Y descubriremos otro mapa más, el de la biodiversidad de nuestro país. Hay más asuntos, así que quédense con nosotros. En España está abierto el debate sobre cuándo es mejor examinar y por qué. 8 comunidades autónomas han roto con el sistema de evaluación tradicional y han adelantado a junio o a la primera semana de julio los exámenes de recuperación programados tradicionalmente en septiembre. Hablamos de educación secundaria. ¿A quién beneficia este cambio? ¿Obtienen los alumnos mejores resultados? ¿Planifican mejor el curso siguiente los centros educativos? Andreas Leiser, director de Educación de la OCDE, afirma que aunque no hay investigaciones con resultados concluyentes, en general, las vacaciones de verano son negativas para el aprendizaje. Los estudiantes olvidan mucho contenido. Los defensores de adelantar los exámenes de recuperación a junio argumentan que hay poco más de 2 semanas entre la evaluación final y la extraordinaria y los que han suspendido pueden trabajar con la ayuda de sus propios profesores. Los detractores consideran que el tiempo es demasiado escaso y que la medida perjudica a quienes tienen más materias suspensas. En ambos casos, los días de clase y la carga lectiva de los profesores es idéntica y saludamos ya a nuestros invitados. Representando a los profesores, Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de AMPE, Sindicato Independiente de Profesores. Buenos días. Hola, buenos días. Y Nieves Burón, secretaria técnica de FAPAR, Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón. Buenos días, Nieves. Buenos días. Ramón, en el sistema educativo actual la apuesta es la evaluación continua, así que tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es la evaluación continua? Bueno, la evaluación continua es la evaluación que va sucediendo a lo largo del tiempo durante el curso escolar, donde según se va evolucionando y se ve la evolución del propio alumno, llegamos a una evaluación final, una evaluación sumativa final en la cual se valora todo el trabajo realizado por ese alumno y se ve si ha conseguido realmente los objetivos planteados al inicio del curso y, lógicamente, si supera o no supera una materia determinada. Eso sería la evaluación continua, es decir, no nos ceñimos a un examen único final, sino que la evaluación continua es el trabajo a lo largo del proceso educativo de todo el curso escolar. Antes de seguir y antes de profundizar en ese debate, vamos a dar algunos datos. País Vasco, Navarra, Cantabria y Comunidad Valenciana llevan varios años con este sistema de realizar los exámenes de septiembre en junio para alumnos de ESO, bachillerato y formación profesional. Las comunidades de Madrid y La Rioja introdujeron la modificación en el curso actual. Canarias, Extremadura y Castilla y León adelantan a junio la convocatoria extraordinaria de septiembre. Solo en el caso de segundo de bachillerato, la educación está, por tanto, transferida y cada comunidad autónoma establece su propio calendario escolar. El País Vasco tiene implantado este sistema desde el año 1998. Lourdes Imaz es coordinadora de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos del País Vasco. Buenos días, Lourdes. Buenos días. Después de 20 años realizando las recuperaciones en junio, ¿cuál es la experiencia? Bueno, aquí hacemos una buena valoración, ¿no? Sí que en un principio, en un primer momento, pues bueno, no, las familias teníamos un poco de reticencias, ¿no? Porque pensábamos que, bueno, esos 2 meses de verano, ¿no? Pues realmente iban a servir, pues para mejorar, ¿no? Pero sí que, bueno, desde el principio nos explicaron que realmente no había muchas diferencias entre los resultados de junio y septiembre, es decir, que, bueno, que se conseguía algún aprobado más en septiembre, pero que realmente no había mucha diferencia, ¿no? Y eso está relacionado con el tema que comentabais, ¿no? El tema de la evaluación continua, ¿no? Realmente, bueno, lo importante
era, pues bueno, ¿no? La evaluación que se hacía a lo largo del curso, ¿no? Del profesorado hacia el alumnado, ¿no? Y que realmente, bueno, lo importante es ver qué evolución hace el alumnado a lo largo del curso y no valorar únicamente un único examen, ¿no? Y bueno, veíamos por una parte que no había mucha variación, y que realmente, bueno, nos dimos cuenta que esos 2 meses de verano, pues en vez de pues tener que dedicarlos a pagar clases particulares a nuestros hijos o bueno, tener que cambiar las vacaciones, pues podían servir para descansar y para empezar el curso con más fuerzas, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que nuestros resultados son buenos, que el hecho de adelantar los exámenes de septiembre a junio, porque aquí se hacen en el mes de junio, pues no ha supuesto que empeoren las notas. Entonces, bueno, hacemos una buena valoración. ¿Y cómo lo tienen organizado? Es decir, ¿qué hacen los alumnos que han aprobado todo mientras los compañeros están reforzando los contenidos para los exámenes? Pues el alumnado que, sobre todo en bachillerato, hay una diferencia en primero de bachillerato, que bueno, el alumnado, por ejemplo, aquí acaba las clases pues hacia el 20 de mayo, algo así, pero por ejemplo en secundaria pues hay clases hasta final de curso, ¿no? Y bueno, el alumnado que haya aprobado todo, pues bueno, pues coge vacaciones antes y eso es un poco la diferencia. Pues Lourdes Imaz, coordinadora de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos del País Vasco, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotras. Nieves, ¿cuál es la situación en Aragón? Pues en Aragón en este momento tenemos lo que llamamos pruebas extraordinarias en secundaria y en bachillerato, las tenemos en septiembre y las tenemos desde el curso 2012-2013. Yo creo que somos una de las comunidades que hemos pasado por las dos fases, la fase de haberlas tenido en junio hasta el curso 12-13 y de haberlas recuperado en septiembre a partir de ese curso. Entonces podemos establecer una comparativa realmente entre las dos situaciones, lo que a nosotros en concreto, a nuestra federación, nos lleva a posicionarnos claramente en que se hagan antes del verano. ¿Por qué? Fundamentalmente porque estamos hablando, ya lo ha dicho el representante de los profesores, estamos hablando de evaluación continua. Hace ya varias leyes educativas que repiten el término evaluación continua, y la evaluación continua que ha explicado muy bien el profesor es, desde nuestro punto de vista, todo lo contrario a un examen puntual, concreto, en el mes de septiembre, después de 2 meses de vacaciones, en las que además, pues quien ha podido, desde un punto de vista intelectual o desde un punto de vista económico, ha ayudado a sus hijos a afianzar o a recuperar los conocimientos. Y quien no ha podido, pues ni siquiera se presenta. Además, a mí me ha gustado mucho escuchar a la representante de las familias del País Vasco, porque es un claro ejemplo de que es posible, factible, y de que además hay una cuestión importante, y es si cualquier cambio o modificación que se introduce en nuestro sistema educativo se introduce para que éste mejore, y no tenemos pruebas efectivas de que eso sea así, pero las tenemos de que no empeora, como es el caso del País Vasco, yo creo que tenemos claramente que posicionarnos o que defender, por otras muchas razones además también en las que podemos entrar si queréis, que éstas se hagan antes del verano. Ramón, al estar los contenidos más frescos en junio, ¿realmente hay menos suspensos? Vamos a ver, nosotros sí que quiero matizar varias cosas. Efectivamente, el sistema es de evaluación continua, pero lógicamente las pruebas extraordinarias son necesarias para asegurar que ese alumnado que no ha llegado a determinados objetivos planteados en la programación pueda recuperarlos, ¿no? Es decir, quitar esas pruebas extraordinarias sería restar oportunidades al alumnado. Luego hay que tener también en cuenta que cuando buscamos esa recuperación, una prueba extraordinaria no solamente es una prueba final. En muchas materias se hace una programación de cara para que ese alumnado trabaje en los meses de verano, tanto haciendo tareas y trabajos complementarios a esa prueba final. No solo se ciña una prueba final, más aún en la enseñanza obligatoria, en este caso la secundaria obligatoria. Nosotros sí que creemos y somos partidarios de los exámenes en septiembre, esas pruebas finales en septiembre, en los cursos de secundaria obligatoria e incluso primero bachillerato. No ya en segundo bachillerato, que primero el curso escolar acaba antes, segundo vamos ligados a la propia universidad, y es cierto que tener un mes de margen entre que es una prueba entre la prueba de acceso a la universidad primera y la segunda prueba de acceso a la universidad ayuda a conseguir esos objetivos. Hay comunidades autónomas y voy a poner el ejemplo de Castilla-La Mancha, en la cual hubo exámenes de junio en 2004, se retiraron porque vimos que no era efectivo, además con datos concretos. Es cierto que se ha vuelto a implantar este año de manera experimental en algunos centros, y nosotros lo que entendemos es que, primero, el tiempo es un elemento pedagógico también.
el que un alumno no haya superado mucho, sobre todo aquellos que superan más de dos o le quedan pendientes más de 2 materias, no tiene sentido que un día 10 de junio tengan no superadas 4 o 5 materias, las que sean, y a los 10 días las recuperen. Eso es una utopía. Es muy difícil que eso salga adelante, y en cambio, teniendo esos meses de verano y con una planificación como el profesorado hace cuando hace esos planes de trabajo y de refuerzo, para que durante el verano se vayan planificando las familias, creemos que el quitar ese tiempo es restar oportunidades al alumnado. No obstante, es cierto, y lo ha dicho antes la madre del País Vasco, hay 2 cuestiones. Allí dicen que que han detectado que sí, es cierto que se superaban más en septiembre, pero que no era tan relevante. No sabríamos qué decir, porque al final, tener en cuenta que creemos, de hecho, cuando se ha ido comprobando, hay bastantes alumnos, como digo, que hay más oportunidad, lógicamente, cuando tienen más tiempo. Pero ahí está el debate. Nieves. Sí, yo desde luego hay un dato que a nosotros nos parece demoledor, y es el número de chavales que no se presentan a las pruebas en septiembre, es decir, aquellos que tienen varias asignaturas suspensas que ya realmente no se presentan. Yo creo que no se trata de segundas oportunidades. En la educación tiene que ser una primera oportunidad, y una primera oportunidad para todos. Y cuando estamos hablando de chavales que tienen dificultades, no sabemos de qué tipo en este momento, no podemos valorar por qué no han llegado a alcanzar los objetivos en junio, yo creo que el sistema educativo tiene que darles respuesta, y se la tiene que empezar a dar desde el día que empieza el curso escolar en septiembre. Evidentemente, si el ejemplo es que un chico que ha suspendido 4 asignaturas y tiene un suspenso el día 20 de junio, el día 28 de junio se va a examinar, pues probablemente no le sirva absolutamente para nada. Pero yo creo que es que estamos planteando hacemos un planteamiento erróneo de partida, porque estamos dando por hecho que no se puede hacer nada durante todo el curso escolar. Y luego hay una cuestión, y es que decimos, el tiempo es, decía el profesor, el tiempo es un elemento pedagógico, pero lo es durante todo el curso, y cuando esa responsabilidad de alcanzar los objetivos la trasladamos a las familias exclusivamente a lo largo del verano, lo que estamos planteando es una desigualdad entre quienes, como decía antes, lo pueden asumir. Da igual el tipo de planificación que se haya hecho en el centro. No estamos hablando de chavales en enseñanza secundaria obligatoria, chavales de 12, 13, 14 años, a los que no podemos exigir una autonomía absoluta. Es decir, las familias tenemos que estar, lógicamente, detrás de nuestros hijos. Porque, y claro, digamos que se nos traslada un problema que ha surgido dentro del sistema educativo, que ha sido que nuestros hijos y nuestras hijas no hayan alcanzado esos objetivos. La responsabilidad en el verano pasa a ser exclusiva de las familias, y creemos que nosotros somos corresponsables, pero no responsables, y que esto tenemos que atajarlo y que valorarlo desde entre todos. Genera mayor nivel de repeticiones en las pruebas extraordinarias en septiembre, y somos uno de los países, de los sistemas educativos con mayor número de repeticiones que tenemos, con lo que eso significa de coste, de lastre, y creo, además, que las pruebas extraordinarias en septiembre... Nieves. Ramón. Sí. ¿En 2 semanas realmente da tiempo a estudiar todos los contenidos que no se han podido superar durante el curso? A ver si podemos recuperar a Nieves, la conexión con Nieves. Mientras tanto, Ramón, ¿cómo lo ve usted? Vamos a ver, es que aquí no todo lo que planteamos es cierto, que la evaluación continua durante el curso es la que nos va a dar muchos indicadores, nos va a dar los indicadores de las dificultades que tiene el alumnado. Esas dificultades son las que luego el docente, el profesor de cada materia, ayudará en ese plan de trabajo individualizado que se manda para que el alumno, lógicamente, acorde a su edad y a su autonomía, lo pueda ir realizando. Y lógicamente la responsabilidad y ese esfuerzo se le traslada al alumnado para que sepa que tiene que suplir con su esfuerzo y trabajo aquello que no se ha podido conseguir durante el curso. ¿Lo ideal es conseguirlo durante el curso? Por supuesto que sí. ¿Que se ponen los motivos necesarios? Por supuesto que sí. Pero hacer un examen en junio, que acabe las clases un día determinado de junio, aquí hay 2 disyuntivas. Una de 2. Si yo acabo las clases a primeros de junio, ordinarias, y me dedico como docente a reforzar al resto, a aquellos que no han superado la materia, ¿qué hago con aquellos que la han superado? Porque eso es, ¿qué hacen los alumnos? Porque no pueda dar doble esas 2 clase. semanas? Ese es el gran problema que vemos. Porque por otro lado tenemos también, si yo cambio de esto y digo, seguimos dando clases, al final no estoy dando ninguna clase de refuerzo a los alumnos que les han quedado en junio. Con lo cual, siempre hay un grupo de alumnos que salen perjudicados. ¿Y qué se suele hacer?
Yo le voy a comentar que, por ejemplo, aquí lo que se ha venido haciendo es que las clases al final, una vez que se acaban las evaluaciones durante el curso, y va a ser un problema, yo digo Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma que está ahora mismo experimentando y conoce esto, ya lo pruebo una vez. A partir del 5 o 6 de junio van a tener que buscar qué actividades alternativas hacen con aquellos alumnos que han superado las materias, porque lógicamente el contenido curricular tiene que ser el mismo, no puedes dar clases de más a unos alumnos y de menos a otros. Si con unos te dedicas a reforzar, que es lo que teóricamente se hará, ¿qué hacemos con el resto de alumnos? ¿Acaban las clases antes? ¿Cómo les motivamos para que sigan yendo al centro escolar? Lo vemos un poco en coherencia. Y si, como decía la otra compañera, es que si seguimos dando las clases de manera ordinaria con todo el alumnado, al final no estamos dando ningún refuerzo a estos alumnos, con lo cual en 10 días que se examinen para superar unas materias determinadas, nosotros, los datos, quiero decir, nosotros los hemos visto y creemos que es restar oportunidades. Simplemente creemos que puede ser que es cierto que haya alumnos que le han quedado 1 o 2 materias y efectivamente en 10 días, pero ya no solo por la cantidad de materias también, es qué es lo que me queda, qué es lo que necesito conseguir para poder superar la materia, esos mínimos. Hemos recuperado la conexión con Nieves. Sí. Y estamos hablando de las ventajas y desventajas de este sistema Nieves como modelo de junio. Los padres se ahorran las academias de verano. ¿Eso sería una ventaja? Bueno, es que más que una ventaja es una justicia, porque era lo que decía antes, de que aquellos que no tengan posibilidad de pagar una academia o que no lo puedan asumir ellas personalmente, pues están en una clara desigualdad. El sistema educativo no puede fomentar las desigualdades. Pero me he enganchado después del corte que he tenido y estaba escuchando que se hablaba de los problemas organizativos con respecto a hacerlas en el mes de junio. Yo creo que he dicho antes que efectivamente si un chico o una chica que haya suspendido el día 20, el día 24 se va a examinar, pues probablemente los objetivos que se puedan alcanzar sean mínimos. A lo mejor es que lo que nos tenemos que plantear es que con las pruebas extraordinarias en junio adelantamos el curso escolar en septiembre. No hace falta iniciarlo a mediados o entre el 15 y el 20, que se inicia en muchas comunidades. Podemos iniciarlo antes, podemos terminarlo antes en junio, por lo tanto, para que tenga el calendario lectivo los 175, 177 días que debe de tener, y podemos plantearnos las pruebas extraordinarias, estamos diciendo en junio, pero yo también he oído decir que había alguna comunidad que las hacía en julio. ¿Por qué no las podemos hacer en julio? ¿Por qué no podemos dar clase para todos los chicos, efectivamente, garantizando el mismo currículo para todos hasta el día 15-18 de junio? Estoy hablando de fechas hipotéticas, y a partir de ese momento intensificar desde el propio centro educativo con los chicos que lo necesiten 15 días intensivos. ¿Alguno cree que los 2 meses de verano realmente se aprovechan más que 15 días intensivos? No hemos hablado de quién examina a nuestros chicos en septiembre. ¿Quién los examina? En muchos casos, profesores que no los conocen. Se ha roto totalmente la evaluación continua. Eso, bueno, que se haga una, eso es una minoría. No, es una minoría, es una realidad. Y una planificación, la planificación que decíais antes, porque se mandaba con una planificación para el verano, a mí de verdad, disculpadme, pero prácticamente la desconozco. Has suspendido la materia completa y búscate la vida. Y ese búscate la vida es un problema. Disculpar, pero eso no es así, pero para nada. Es más, es que hasta normativamente eso nos obliga a preparar programas de refuerzo que lleva a los alumnos para planificar su trabajo. No se ciñe solo a una prueba final. En muy pocos casos, hay casos que sí, lógicamente. Las pruebas las organizan los departamentos y los programas de refuerzo, los departamentos de didácticos de cada materia. Lógicamente, en una plantilla de un centro, si hay un profesorado que sea interino, pues puede ser que el curso que viene esté o no esté, pero la prueba están pensadas antes, están realizadas antes. Aquellas cuestiones que hay que hacer están realizadas antes, lo hace el departamento, y en un 95% de los casos es el docente que le da la materia al alumno el que aplica esa prueba final y el que corrige esos trabajos. En algún caso excepcional, lógicamente, donde hay profesorado interino que pueda cambiar, pues puede ser que sea otro, pero el departamento ya lo ha acordado. No es una decisión que toma un profesor individualmente en secundaria, y eso está más normativizado, incluso asegurado, y seguimos diciendo que la prueba extraordinaria es una segunda oportunidad al alumno. Lógicamente, lo ideal es superar los contenidos y los objetivos durante el curso. Eso es lo ideal. Y para eso es cierto, las administraciones educativas deben de implementar más esos refuerzos, los programas de refuerzo y de apoyo. Acabar las clases antes y que unos alumnos se queden acudiendo al centro escolar y otros no, de manera obligatoria, entendemos, porque estamos hablando de una enseñanza obligatoria, y otros no, acabamos generando otra vez desigualdades, y nosotros lo que entendemos es que, primero, creemos que es una segunda oportunidad, es más sencillo poder hacer esa programación
de actividades de refuerzo y acompañamiento bien planificadas a lo largo de los meses. No entendemos que, vamos, la mayoría de familias, y yo digo por mi experiencia, la gente no llevan a los alumnos a academias. Normalmente cuando se va a recuperar se dice, y se habla con las familias, además desde los centros, hablan los tutores, hablan los profesores de la materia, y además les comentan a las familias en qué aspectos, y al propio alumno, lógicamente, porque ya tiene que coger su responsabilidad y su propia autonomía, en qué deben de incidir más, ¿no? En qué han fallado, porque en esa evaluación continua en la que nos das pistas, decir, no es que le han quedado toda la materia, no, bueno, tienes que recuperar toda la materia, pero fundamentalmente tienes que hacer hincapié en estos aspectos que son los que yo en mi evaluación continua me he dado cuenta que tienes carencias. Además te recomiendo que hagas estos materiales, además te doy, eso es lo que suele ocurrir con normalidad. Que haya casos que no, por supuesto, como en todas las cosas, pero quiero decir que eso es la realidad que ocurre día a día. Y como repito, acabar las clases en un día 20, un día 15, y a los 15 días examinarse, o 15 días mandar a unos alumnos a su casa y otros quedarnos, o al revés, entendemos que no, vamos, de hecho, ya repito otra vez, hay autonomías donde se ha cambiado, se volvió a cambiar otra vez el sistema de septiembre. Asturias, por ejemplo, lo hizo, Extremadura, por ejemplo, se ha quedado solamente en segundo de bachillerato, que ahí, vuelvo a repetir, ahí sí que tiene cierto sentido, porque las clases en segundo de bachillerato acaban en el mes de mayo. ¿Se tiene que cambiar el calendario escolar? ¿Se cumple con este sistema? ¿Nieves? El calendario escolar se tiene que cumplir. No sé si te refieres a, evidentemente, como si tiene 175 días, que es lo que de media suelen tener todos los calendarios escolares, se tiene que cumplir. Se hagan en septiembre, se hagan en junio, sí, en ese sentido sí. De todas las maneras, yo quería apuntar un par de cuestiones. Una, el profesor ha dicho que un 95% examinaban a los chavales los mismos profesores. Con el nivel de interinidad que tenemos en este momento en nuestras aulas, desde luego el 5% me parece una irrealidad y que no se ajusta a lo que vivimos en nuestras aulas. Y en segundo lugar, estamos hablando de las pruebas extraordinarias en secundaria. ¿Por qué no tenemos pruebas extraordinarias en primaria? ¿Por qué en primaria no las necesitamos? Que las tuvimos, tradicionalmente había exámenes de septiembre en primaria. Desaparecieron con la LOCSE, pero luego se recuperaron con la LOE. Se recuperaron con la LOCE y las arrastró la LOE. Son leyes educativas, para el que no entienda de las siglas. Se recuperaron en el año 2006 con la LOE, definitivamente. ¿Por qué no se recuperaron en primaria? ¿Por qué en primaria sí se aplica la evaluación continua y en secundaria no? No sé cómo ven esta idea. ¿Ven posible adelantar los exámenes a junio solo a los alumnos con 1 o 2 asignaturas suspensas, por ejemplo? Ramón. Esa es una opción de tener que hubiera una evaluación, se podía analizar. Es decir, si la clave de septiembre o junio es más que nada el no restar oportunidades y no es otra cosa. Si hubiera alumnos que pudieran en junio, lógicamente, ya como he dicho antes, es que no es una cuestión de tengo 1, 2, 3 o 5 asignaturas pendientes, sino ¿qué me queda para poder superar esos objetivos mínimos, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Y posiblemente, si es poco lo que me queda, pueda ser que en unos pocos días pueda conseguir esos objetivos, ¿no? Y superar esas materias. Lógicamente, si me quedan bastantes contenidos o bastantes cuestiones en las que tengo que profundizar y trabajar, hace falta más tiempo, es necesario más tiempo, o por lo menos da más oportunidades, más tiempo. Simplemente es una cuestión de oportunidades. Nieves. Pero es que esas oportunidades no están demostradas. Cuando nosotros aquí en Aragón hemos tenido fue una comunidad que cuando se implantó la LOE y se dio la opción, se obligaba a que se fijasen pruebas extraordinarias, insisto que antes no las había, no las hubo en secundaria tampoco, se recuperan en el año 2006, con la implantación del calendario de la LOE, a partir del año 2006, y se dio la posibilidad a las comunidades de que fijaran esas pruebas extraordinarias. Nuestra comunidad aquí en Aragón las fijó en junio. Otras las fijaron en septiembre. Ha habido siempre, es un tema muy polémico, efectivamente, porque además desde un punto de vista de si nos quedamos con el concepto de segunda oportunidad solamente y de forma aislada, ¿quién quiere que se le resten oportunidades? Lo que pasa es que yo creo que no se trata de una segunda oportunidad, vuelvo a decir, sino de garantizar una primera oportunidad a todos. Y hubo mucho debate y lo ha seguido habiendo y lo sigue habiendo. Y nosotros aquí en Aragón, desde el punto de vista de las familias, nuestra federación insistía, bien, demuéstresenos, díganos de aquellas comunidades que los tienen en septiembre, que realmente están funcionando mucho mejor, es decir, que han demostrado que son una mejora del sistema educativo. Demuéstrenoslo, dennos datos, dennos cifras que nos digan, mira, sí, en septiembre esto funciona estupendamente y salva a un montón de chavales y mantiene el nivel académico. No ha habido ninguna comunidad, ningún estudio que haya demostrado que son mejores. Y nosotros, decía, que tenemos en Aragón, las tuvimos en junio, las tenemos en septiembre, tenemos una comparativa de los últimos 5 años y no hay ningún dato que nos indique que son mejores. Mientras que sí que consideramos que temas no solo organizativos, sino pedagógicos. No hemos hablado de la necesidad de que los chicos y las chicas descansen en verano. Tienen necesariamente que desconectar en verano. Y esto, en los exámenes en septiembre, no lo garantiza.
Para los profesores es una ventaja, o sea, ¿sirve para organizar mejor el curso siguiente para el centro educativo? El centro educativo lo que serviría para organizar mejor el curso siguiente es hacer todo en junio, los exámenes extraordinarios en junio. Pero por eso estoy hablando que si nos ceñimos a oportunidades, nos ceñimos a pensar en el alumno y a pensar en esas oportunidades que pueden ser perdidas, nos decantamos por septiembre en estas enseñanzas obligatorias, lo que no tiene, organizativamente hablando, si a últimos de junio se acaban los exámenes, ya se pueden hacer las matrículas de cara a la formación profesional, sabemos las vacantes que va a haber, quién ha superado el curso y quién no lo ha superado, y dejamos el curso cerrado a últimos de junio. Lo que comentaba antes es cierto, la madre, hablando de, efectivamente, tenemos una tasa de interinidad alta, pero es cierto también que cuando hablaba del mes de septiembre y el tema de interinos, muchas de las comunidades autónomas, muchísimas, los nombramientos por no decir la gran mayoría, cuando se hacen nombramientos de personal interino, está establecido que su inicio de las actividades lectivas, es decir, el 1, 2, 3 de septiembre, vayan a su centro de origen del curso anterior. Salvo, y cuando he dicho ese 5%, son aquellas autonomías que eso no lo tienen regulado y efectivamente tienen que irse a un centro distinto. Pero hay otras muchas, la grandísima mayoría, aseguran eso normativamente hablando, porque si no, efectivamente, con la tasa alternativa que tenemos de interinos, efectivamente, pues un 70% serían los que les examinarían. Por eso he dicho 95,5, por aclararlo. Pero es cierto que la tasa de interinos es muy alta y debe de bajarse, como va a ocurrir, imaginamos, en estos años. Permítame, Ramón, que voy a saludar a otro invitado. De Educar sabe mucho, en el Colegio Mestral de Ibiza. Este colegio privado es noticia por los excelentes resultados de sus alumnos en el informe PISA, que se elabora cada 3 años, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los alumnos de cuarto de la ESO de este centro privado se han colado en la élite europea, superando incluso a los de Finlandia en todas las materias que evalúa este informe, es decir, en competencias de matemáticas, en ciencia y en lectura. Antonio Medilla, director del Colegio Mestral de Ibiza. Enhorabuena y buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Los estudiantes de Finlandia son el referente educativo europeo y sus alumnos les han superado en el informe de PISA. ¿Cómo recibieron la noticia? Pues la verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados de haber visto frutos a un trabajo potente que se está realizando desde aquí, desde el colegio. Realmente creo que son los resultados que ponen de manifiesto pues toda una labor y un trabajo que se está desarrollando en el colegio y por lo tanto todos los participantes, tanto las propias familias como los docentes, incluso la propiedad, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Debatimos desde el inicio del programa sobre adelantar a junio la convocatoria extraordinaria de exámenes de septiembre. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo particularmente soy de la idea de que no es una idea acertada. Yo creo que realmente es necesario ese periodo en el que los alumnos puedan preparar aquellos contenidos que no han sido capaces de asimilar durante todo el curso y por lo tanto exámenes una semana o 15 días después de haber terminado de hacer las clases, no creo que hayan podido adquirir nuevos conocimientos que les permitan alcanzar los objetivos y por lo tanto yo creo que este periodo de mes y medio, 2 meses de verano para poder preparar aquellas materias que les han quedado pendientes es lo más adecuado. Porque ¿cuál es la situación de Baleares ahora mismo, este curso? Sí, nosotros tenemos exámenes, una extraordinaria en septiembre y donde nos han cambiado los exámenes extraordinarios han sido solamente en segundo de bachillerato, donde mi opinión sigue siendo la misma que le he manifestado antes. Pues Antonio Medilla, director del Colegio Mestral de Ibiza, muchísimas gracias por atendernos y por darnos su visión. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Buenos días. Ramón, Nieves, ¿están de acuerdo en algún punto con Antonio? Bueno, yo por mi parte, lógicamente estoy de acuerdo porque es el planteamiento que ha hecho. Es cierto que segundo bachillerato a lo mejor se mostraba también favorable en septiembre. En fin, aquí es una cuestión, puede ser más matizable, ¿no? Pero sí, lógicamente estoy de acuerdo con él. Lógicamente desde aquí por lanzarle la enhorabuena, ¿no? a ese centro educativo que de alguna manera ha conseguido esos resultados tan buenos, ¿no? Bueno, yo también me sumo a esa felicitación, lógicamente, y habrá que ver qué recetas se pueden exportar, pero también quiero recordar, y si no he entendido mal, que se trata de un centro de enseñanza privada. Tiene connotaciones muy particulares y en las que yo creo que también pueden justificar que se prefiera los exámenes en septiembre y que no son comunes a la enseñanza, en este caso a la enseñanza pública, además que es la que nosotros representamos. Cada comunidad establece su propio calendario. ¿Están de acuerdo con esto?
El calendario escolar, nosotros entendemos que lo ideal sería que los inicios y finales de curso fueran lo más cercanos posibles o lo más equiparables posibles en todas las comunidades autónomas. Otra cuestión son las festividades que haya que colocar y, sobre todo, nosotros siempre hemos sido partidarios de los días no lectivos, que hay que encajar en esos 175 días mínimos que la propia ley educativa insta a todas las comunidades autónomas para tener, haya un reparto equilibrado, ¿no?, de esos días no festivos, no lectivos, ¿no? Nieves. Bueno, yo creo que es muy parecido a los calendarios, más allá. Los inicios y los finales son muy comunes. Creo que en las competencias que tiene cada comunidad, que se respetan con el día de festivos y hay cuestiones organizativas, pero yo creo que los inicios y los finales son muy, muy, muy parecidos y no van más allá, yo creo que de 4 o 5 días en los que puedan diferenciarse. Más de una semana, Más de una semana los inicios de curso. En Andalucía, por poner un ejemplo, que comienzan un día 15 de septiembre, o con autónomos como Valencia, que pueden comenzar un 4 o 5 de septiembre. O sea, estamos hablando de días importantes y los finales, lógicamente, acaban condicionados también en cuanto a los días lectivos. Incluso en las 175 van hasta los 180. Sobre todo los inicios de curso, y de hecho, por ejemplo, y disculpa que te haya interrumpido, son noticiables durante mucho tiempo en los medios informativos, ¿no? Porque empezamos a hablar del inicio de curso desde un día y nos tiramos unas 2 semanas, ¿no? Es cierto que a lo mejor en secundaria están más parejos, porque al final casi empiezan muchas igual, pero en primaria, educación infantil, nos quedamos sin tiempo. Nieves, remate ya en 30 segundos. Bueno, pues el sistema educativo es el que tiene que garantizar la adquisición de los conocimientos para todo el alumnado, y en él somos corresponsables todos, la administración, las familias, los centros, y tenemos que buscar lo mejor para los alumnos, y eso desde luego está reñido con la evaluación continua, está reñida con los exámenes en septiembre. Yo creo que esto es fundamental. Pues Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de AMPE, y Nieves Burón, secretaria técnica de FAPAR, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias.